donde podemos colgarnos para decir, a ver, aquí no estamos siendo consecuentes porque no se está tomando en consideración el asunto de la discriminación contra los mujeres. En la parte de los principios de la ley de planeación. En los principios de la ley de planeación en particular, hay unas fracciones, se llaman cuando son los números romanos, fracciones. En la fracción número 3, que habla de la igualdad de derechos, todos son importantes, todos estos puntos son importantes, por eso los dejé, pero el más importante es el 3, que dice la igualdad de derechos, o sea, son los principios de la ley de planeación, el artículo 2. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de calidad de vida para lograr una sociedad más igualitaria. No dice la ley de planeación en ningún lugar ni género ni mujeres, pero bueno, esto tiene que ver con una aproximación muy importante a lo que siempre nosotros manejamos para que sea incorporada la perspectiva de género. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, recapitulemos rapidito. Requisitos para llegar al escalón presupuestal. Bueno, disponemos y conocemos el plan que establece prioridades, estrategias, objetivos y metas. Conocer los programas que contienen los diagnósticos, los tiempos y el camino para llegar a las metas. Contar con un conjunto de indicadores que permitan saber de dónde parte y a dónde se quiere llegar. Y las características de los planes, programas y sistemas de información facilitará la incorporación de la perspectiva de género en el terreno presupuestal. Son todos estos los insumos que yo necesito como para poder decir, a ver, ¿cómo reordeno, ¿no? Esto junto con la ley de planeación? Digo, a ver, ¿de qué manera reordenamos? ¿De qué manera insertamos toda la parte de la perspectiva de género en la política pública? ¿En dónde encontramos la igualdad de derechos? Bueno, lo encontramos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y ahí está lo que decía la Declaración Universal, ¿no? Sin embargo, en el terreno internacional se fue viendo que a pesar de que había una serie de declaraciones y de que se iba avanzando en una serie de cuestiones, no pasaba nada con las mujeres, no había nada de políticas con las mujeres. Esto nos ha platicado también de manera muy interesante la embajadora Aida González, que es a quien se le dedica este diplomado, que nos da mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, la igualdad de derechos es un principio básico de derechos humanos que debe de ser garantizado, y esto no estaba garantizado ni aquí ni en muchos países del mundo. No era una cuestión de México, pero la que sigue. Seguimos con dónde encontramos la igualdad de derechos. En la década de los 60, 70 empezó a desarrollarse en el mundo anglosajón, básicamente en Estados Unidos, el tema de la igualdad de oportunidades, básicamente relacionado con la población negra, ¿no? Y que de ahí derivó todo lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, ¿no? Estoy haciendo un poquito el recuento de cómo se fue dando esto, cómo desde finales de la Segunda Guerra se empezó a presionar para que se incorporara la igualdad, etcétera, etcétera, pero como que decían que sí, todo el mundo decía que sí, todo el mundo firmaba y se adhería a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no pasaba nada. Esta época de las mujeres del movimiento negro en Estados Unidos, que da como resultado esta cuestión que empieza a hablarse del empoderamiento, ¿no? Y de cómo se necesitan acciones afirmativas para que la población negra salga de su rezago y empieza a haber cuotas en muchas partes, empieza por las cuotas educativas, ¿no? Y entonces se empieza a generar al mismo tiempo que el desarrollo de la teoría de género, que es más o menos contemporánea, empieza a generar una serie de estrategias vinculadas con el empoderamiento de las mujeres, todavía sin ser parte de la política pública, ¿no? Pero entonces, en 1974, fíjense hasta cuándo, hasta 1974 en México se hace la reforma al artículo 4 constitucional, en donde se decide que el varón, donde se dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Y esto fue una cuestión muy interesante que se dio en el marco de la primera reunión mundial de las mujeres, la reunión de Naciones Unidas, que en 1975 fue en México, que ya nos platicó la embajadora Aida González, el contexto de Guerra Fría en el que se dio. O sea, obviamente las mujeres tenían toda una estrategia para que eso sucediera, pero no se dio hasta que las mujeres del mundo comunista empezaron a plantear que ellas sí lo iban a hacer, y entonces se hizo también en nuestro país.
esta reunión internacional que antes de que se diera esta reunión internacional el gobierno decidió, el Congreso aprobó esta modificación al cuarto constitucional. Después siguen los asuntos y en 79 se aprueba en Naciones Unidas la CEDAW, ¿no? Y entonces con la aprobación de la CEDAW en el 79, cosa que fue ratificada de manera muy rápida por el gobierno de México, en 81, ¿no? Empieza un periodo muy importante en materia de colocación de la agenda de las mujeres, de la agenda de la equidad en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, tenemos ahí todas las conferencias internacionales, no lo voy a entrar con mucho detalle. Van ustedes viendo como el 75 en México, el 80 en Copenhague, el 85 en Nairobi y el 95 en Beijing, que es una de las conferencias mundiales sobre la mujer más importantes de la historia.